Entonces, el día de hoy, nuestro tema, síndrome sensitivo, y ya esta es nuestra antepenúltima eh, clase del curso, clase teórica. Ya estamos bastante avanzados en ese sentido y en lo que respecta a, a un curso vital para nosotros de médicos en formación como ustedes, donde ya estamos comenzando a ver a los pacientes de una manera eh, en la cual buscamos, encontramos signos, síntomas que el paciente nos puede estar brindando y que nosotros también podemos estar corroborando o podemos estar encontrando como hallazgo. Bien, el síndrome sensitivo. ¿Qué competencias esperamos desarrollar hoy día? Aplica en la historia clínica la semiología del síndrome sensitivo, ¿no? Vamos a considerarla y vamos a considerarla como muy importante. Cuando uno está en pleno desarrollo de aprendizaje, ¿no? De eh, nuestra formación, eh, todo es importante, porque todo en algún momento se va a presentar, ¿no? Y lo tenemos que ir recordando y lo vamos a recordar, ¿no? Entonces, además, para poder hacer una buena historia clínica, participa y analiza en la presentación de casos clínicos, cuando ahora podamos estar también revisando algunos casos clínicos y siempre, no hay que olvidarnos, vamos a fundamentar eh, en nuestros conocimientos previos. Cuando nosotros tengamos ya frente al paciente y estemos ya como médicos en el cual somos responsables total de su salud, también vamos a fundamentar nuestro diagnóstico, el por qué le hemos dado ese diagnóstico al paciente. El paciente con mucho derecho o la familia podría preguntarnos, doctor, ¿por qué tiene? Y no nos está preguntando solo por la etiología, podría estarnos preguntando porque dudan del diagnóstico, ¿no? O no lo entienden, o no lo creen, y están en su derecho, porque no tienen por qué saber tanto de medicina, ¿no? Nosotros estamos en el campo, lo conocemos, pero a ellos también hay que aprovechar ese momento para enseñárselo, ¿no? Y habrá que fundamentar y sustentar frente a la familia, tiene estos síntomas, tiene estos signos, y podría tener más adelante, y le podemos describir algún pronóstico cercano, ¿no? O lejano también, dependiendo de cómo estén el, el momento de la consulta. Además, hay capacidades a desarrollar, ¿no? Vamos a reconocer oportunamente los síndromes sensitivos. Evalúa al paciente asociando los signos clínicos y en los síndromes sensitivos. Entonces, todo es importante porque hay que ir logrando esas competencias. Y este es el momento de aprenderlo. Y me refiero ahora que están llevando. Cuando ustedes tengan cualquier curso de turno, ese es el momento de aprenderlo. Y así ustedes lo van a ir descubriendo. Después no van a tener otro tiempo. Vamos a ir iniciando con los conceptos generales, que es lo que ya como traer al recuerdo nuestra anatomía, neuroanatomía, fisiología, también vamos a ir recordando. La sensibilidad somática, ¿no? Es la facultad de la corteza cerebral de reaccionar a los estímulos aportados a ella por las vías conductoras con un proceso de excitación que marcha paralelamente con un proceso psíquico. Entonces, uno ya lo tiene
en el recuerdo el, este estímulo y la reacción también, ¿no? Y es muy rápido viajan esta estimulación. Uno se puede estar pinchando en el dedo del pie mientras camina y ha viajado tan rápido por las vías que llegó a la corteza y hay una respuesta de dolor, casi en paralelo. Comprende las sensaciones de los nervios sensitivos en oposición a las sensibilidades especiales que parten de los órganos de los sentidos. ¿Mm? Entonces, si hemos escuchado algún ruido, estamos, qué sé yo, de repente estamos en medio de la noche, estamos solos y por ahí hay un ruido, inmediatamente el aspecto psíquico y todo empieza a activarse, ¿no? O tal vez uno ve una luz, ¿no? O de repente ve un cartel muy llamativo, en fin, ¿no? Cada uno, los órganos de los sentidos nos van a ir ayudando a también en esta sensibilidad. Esto es para que podamos ir haciendo, ¿no? Recuerdo, veamos dónde está la corteza motora, la corteza sensitiva, el área auditiva, el área de la visión, el área del habla, ¿no? Entonces, esa distribución ya está bien entendida, ya está bien leída, le podemos volver a dar un repaso, que es siempre muy refrescante volver a recordar todo lo que nosotros ya hemos logrado entender y aprender. Entonces, la vía sensitiva, miren su conformación, vamos hay 3 neuronas que posterior a esta lámina vamos a explicarlas bien, con dónde están esas van al receptor libre, está ¿no? En la superficial, tacto, dolor, temperatura, vamos a sentir a través de la piel. Ahí están los haces espinotalámicos. Tendremos una primera neurona con el ganglio espinal dorsal, una segunda neurona en el asta sensitiva, y ahí iremos también observando una tercera neurona o el tálamo óptico. Y así, esas tendremos también en paralelo el ganglio espinal, la primera neurona. Tenemos ahí en el tacto epicrítico el haz de Gol y de Burdach, muy famosos. Tendremos también la segunda neurona a nivel de los núcleos de Gol y Burdach y la tercera neurona tálamo óptico. Muy bien, y esto estamos hablando ya de una sensibilidad profunda. Cuando nosotros evaluemos sensibilidad, tendremos que ser tanto superficial como profunda. Si es que estamos sospechando de algo o porque el paciente nos ha referido. O también si tenemos alguno de los hallazgos durante la evaluación. Una clasificación fisiológica. Tenemos ya los mecanorreceptores. Táctil, ¿no? El tacto, a la presión, a la vibración, al cosquilleo. También tenemos los mecanorreceptores posicionales para poder ver la posición de la persona, puede estar estática, la velocidad, el movimiento. Termorreceptores, calor, frío, también el dolor, ¿no? Entonces aquí tenemos quienes nos están transmitiendo ello. Tenemos también las terminaciones encapsuladas, los discos de Merkel y corpúsculo de Meissner, tacto superficial, el bulbo de Krauss, el frío, y el bulbo de Ruffini, lo caliente, ¿no? Calor. Los corpúsculos de Vater y Pacini, que son también mecanorreceptores. Entonces aquí en esta imagen, ustedes pueden estar observando dónde están colocados, ¿no? Y todos, lógicamente,
físicamente no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. ¿Mm? Todos cuando tocamos algo que está muy frío o algo que está caliente o algo que es espinoso, inmediatamente lo reconocemos. Lo veamos o no lo veamos. ¿No? Lo reconocemos por el tacto. Entonces, y podemos estar sintiendo cosas muy suaves como una plumita o cosas muy puntiagudas como son estas espinas. Si es que tocamos algo con las manos es inmediato nuestra respuesta. La sensibilidad estereoceptiva, ¿no? Que informa sobre los cambios en el ambiente. Por ejemplo, la sensibilidad cutánea. Está haciendo frío, decimos. ¿Cómo es que percibimos todo ello? Cuando la persona está sana, saludable, puede percibirlo perfectamente bien, ¿no? Cuando no lo está así, quizás no, siente más frío que otros o quizás no siente el frío. Entonces, las vías de sensibilidad estereoceptiva, y en este dibujo lo tenemos, ¿no? Vamos a ir viendo más adelante y explicando bien este esquema. La propioceptiva, ¿no? Cuando de la misma manera nos damos cuenta, somos conscientes de qué postura tenemos. En estos momentos todos estamos conscientes, seguramente que algunos estarán sentados, otros estarán tumbados, otros estarán caminando, de repente están de pie, ¿no? Pero nos damos cuenta de cuál es nuestra postura. Entonces, son la sensibilidad de los huesos, los músculos y las articulaciones. La sensibilidad epicrítica es esa sensación cutánea más fina y efectiva que permite diferenciar grados pequeños de calor. O sea, ¿qué es más frío? ¿Un lapicero? ¿Un lápiz? ¿El borrador es más frío que, que la madera del lápiz? Entonces, es esa discriminación más, eh, más fina, se podría decir, ¿no? Más pequeña. ¿Cómo diferenciar también las distancias entre dos puntos? No es mucha la distancia, pero uno podría preguntar, a ver, ¿me estoy acercando más al codo o me estoy acercando más a la muñeca? De tal manera que podamos ponerle entre dos puntos distintos. También podríamos tocarlos con algo diferente. Uno lo toca con un algodón, no siento. Uno le toca con un papel que es algo mucho más consistente, no siento. Uno le hinca, ahora no es que le tiene que hincar hasta sacarle sangre, no. Es para ver dolor, ¿no? El dolor no solamente es que hasta que le salga, aunque sea una gota de sangre, no. Una piel indemne hacia todo lo que es la sensibilidad, transmite inmediatamente y puede diferenciar. Y ustedes pueden probar eso también, ¿no? Si quieren evaluarse ustedes mismos, pueden ir palpando, tocando eh, diferentes texturas. También la hipoestesia. Hay una disminución de sensibilidad, ¿no? Y aquí es donde ustedes van a poder ver diversas patologías, ¿no? Ahora, lo importante es que ustedes vayan eh, entendiendo que dónde comienzan estas patologías, ¿no? Y que aunque no sepan todavía bien los nombres de las patologías, puedan ubicarlas, detectarlas, diagnosticarlas. La sensibilidad es menor de la esperada para la intensidad del estímulo aplicado.
El umbral aumenta. Se precisa de un estímulo mayor para provocar la respuesta esperada. Se siente y está presionando. No, ahora y sigue presionando más. No, no siento. ¿No? Y ya se está poniendo morada la mano y la persona dice, no, no siento. ¿No? Pero es porque realmente no hay esa sensibilidad a ese nivel de la persona. La hiperestesia es cuando la sensación es más intensa de lo esperado. O sea, y esos umbrales de dolor hay que también respetarlas, ¿no? Podríamos decir, oh, ¿qué tanto se queja? Si no es para tanto. Oye, esta persona qué exagerada, miren, ve cómo por una quemadura tan chiquita. No, la persona puede tener una hiperestesia y sentirlo como que estuviese en una quemadura de tercer grado, ¿no? Casi siempre es una sensación desagradable. Yo diría que siempre, pero hay personas que no lo sienten así, dicen, no, sí me duele, pero no, sí puedo dormir, puedo descansar. ¿Mm? ¿No? Y a veces es un daño grande, pero su umbral de dolor es tan alto que que no le da esas, eh, esa sensación tan desagradable. Como puede ser un dolor de muela. Hay personas que no toleran un dolor de muela, están toda la noche despiertos, caminando, en fin. Y otros no, otros tienen una gran cantidad de caries dentales y ni se quejan. La parestesia. Y la parestesia es, es contrario, ¿no? Es una sensación de parte del cuerpo que no está siendo estimulada y frecuentemente se siente como un hormigueo. Perdón, la parestesia no es lo contrario, sino es algo que la persona eh, va teniendo una sensación, ¿no? Una sensación de que no es un dolor, eh, y muchas veces lo refieren solo como molestia, ¿no? Y uno le dice, ¿es como que le pasara de corriente? No, es como si fuera hormigueo. Y a pesar de que es como el hormigueo, la persona dice, no, es una molestia, no es un dolor, es una molestia. ¿Mm? Entonces, la anestesia, si es lo contrario a la hiperestesia, pierde la sensibilidad. Puede ser generalizada, se ha afectado todo el cuerpo, puede ser localizada, afecta una parte del cuerpo, puede ser total, compromete todas las formas de sensibilidad, ¿no? Hay una interrupción completa de la vía sensitiva, o puede ser parcial o disociada que afecta alguna de las formas, ¿no? En el caso que vemos de aquí, ¿no? En la lámina, observamos que es algo similar que cuando se aplica anestesia local para algún procedimiento eh, odontológico, ¿no? Uno siente como hay una sensación de que o que la cara está hinchada, o que algo está pasando, o que es más grande de lo que uno realmente eh, está sintiendo. La disociación: se pierde una modalidad de sensación y se conserva otra en la misma región del cuerpo. Puede ser disociación periférica, tabética, siringomiélica o a una anestesia dolorosa. Ahí hay una pérdida de sensibilidad térmica y dolorosa, y hay una conservación de la sensibilidad muscular y táctil. Se observan enfermedades como acá hemos colocado la siringomelia, ¿no? Entonces, o las disociaciones. Entonces, eso es importante. Podemos observar. Y la sensibilidad térmica y dolorosa.
La lesión del haz espinotalámico lateral en la médula espinal provoca una anestesia termoanalgesia del lado derecho desde 1 a 2 segmentos por debajo de la lesión. Si bien es cierto, mañana vemos síndromes de lesión medular, esto es solo la parte neuroanatómica para poderlos explicar. Las vías ascendentes sensitivas, ya habíamos hablado de Gold, de Burdach, ¿no? Espinocerebeloso y espinotalámico lateral, y el espinocerebeloso tanto dorsal como ventral, y el espinocerebeloso anterior. ¿Bien? La neurona de primer orden. Los axones que entran en la médula espinal desde el ganglio de la raíz posterior van a continuar la punta de la columna gris posterior. ¿Mm? Y discurren una distancia de 1 o 2 segmentos de la médula espinal, forma el tracto posterolateral de Lissauer. Estas fibras de neuronas de primer orden terminan estableciendo sinapsis con las células de la columna gris posterior, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo para la transmisión a través del tracto espinotalámico al cerebro. Los axones va a ir cruzando en la dirección oblicua hacia el lado opuesto en las comisuras gris y blanco anteriores dentro de un segmento medular y ascienden en la columna blanca contralateral como el tracto espinotalámico lateral. A medida que asciende a través de la médula espinal, se agregan nuevas fibras a la cara anteromedial del tracto. Las fibras que conducen sensaciones dolorosas están situadas ligeramente por delante de las que conducen la temperatura, ¿no? Entonces, eso es que ya lo estamos viendo. Entonces, y están en las neuronas de segundo orden. Cuando el tracto espinotalámico lateral asciende a través del bulbo, ya está acompañado por el tracto espinotalámico anterior y el tracto espinotectal. Juntos van a formar el lemnisco espinal. El lemnisco espinal sigue ascendiendo a través de la protuberancia y el tracto espinotalámico lateral termina estableciendo sinapsis con la neurona de tercer orden en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Neurona de tercer orden. Los axones discurren desde el núcleo ventral posterolateral hacia la corteza sensitiva, donde son interpretadas conscientemente. Los axones atraviesan la cápsula interna y corona radiada para llegar al área somestésica de la corteza cerebral. Bien, pues las neuronas de primer orden son las neuronas sensoriales que llevan la información sensorial hacia el sistema nervioso central. Las de segundo orden hacen sinapsis con las de primer orden en el sistema nervioso central. Y las de tercer orden ya son las que están ubicadas en el tálamo con las sensaciones conscientes que llegan a estas por las neuronas de segundo orden. El tracto espinotalámico anterior. ¿No? Sensibilidad del tacto leve, protopático. La presión. ¿No? Neurona de primer orden. Los axones entran en la médula espinal desde el ganglio de la raíz posterior y van hacia la punta de la columna gris posterior y contribuyen a formar el tracto posterolateral de Lissauer. Aquí también la columna blanca posterior, fascículo grácil y cuneiforme. La sensibilidad del tracto discriminativo, vibración y sensación consciente de músculos y articulaciones. Neurona de primer orden. Los axones entran en la médula espinal desde el ganglio de la raíz posterior y se dirigen hacia la columna blanca posterior del mismo lado. La distribución topográfica de la alteración sensitiva es útil
para deducir la localización del proceso. Y se distinguen las siguientes alteraciones. Pueden estar a nivel cerebral, a nivel de tallo cerebral, a nivel medular o radicular, ¿cierto? Cerebral a nivel central, el tallo cerebral, y luego ya será a través de todo lo que es la médula espinal y las raíces finalmente. ¿Y qué alteraciones cerebrales podemos estar mencionando? Lesión de un hemisferio por compromiso de la corteza sensitiva o de sus fibras aferentes, ¿no? La anestesia contralateral, la hipoestesia profunda, fibras de sensibilidad superficial tienen su última estación en el tálamo. Predominan en las partes distales de los miembros superiores. Se dividen también las hemianestesias generales por la ubicación de la lesión. Las hemianestesias corticales, donde hay una pérdida restringida al sector de la corteza parietal que está comprometida, o la estereognosia marcada, con trastornos de la discriminación táctil. Mientras que las hemianestesias corticales y capsulares acompañan a las hemiplegias de tales localizaciones. Y la hemianestesia talámica integran el síndrome talámico. Y la del tallo cerebral, ¿no? Que son a nivel peduncular, hay una hemianestesia contralateral a la lesión. Tenemos los síndromes de Benedict y Manacoe. El nivel protuberancial, la hemianestesia de la cara homolateral a la lesión. Y el síndrome de Millar-Gubler. A nivel vulvar, hemianestesia contralateral, hemianestesia facial homolateral, del mismo lado. ¿Y cuáles son las alteraciones de médula espinal? ¿No? Así en forma muy chiquita. Síndrome de Brown-Séquard, una hemisección medular, ¿no? Como estamos observando aquí en el esquema, y puede ser causado por una fractura, una luxación de columna vertebral, una herida de bala o punzante, ¿no? O por un tumor en crecimiento. Entonces, el lado de la lesión, pérdida total de todas las sensaciones, hay una parálisis hipotónica, pérdida de la discriminación táctil en el sentido de vibración y la propiocepción, una parálisis espástica. Por el otro lado, pérdida de la sensibilidad termoalgésica, deterioro de la sensibilidad táctil. Y el síndrome de Brown-Séquard con una lesión de médula espinal a nivel de T10 derecho. Tenemos entonces como características, parálisis homolateral, una lesión de neurona motora inferior con atrofia muscular. Puede ser una parálisis espástica homolateral, signo de Babinski, más homolateral, un signo de Babinski positivo, ¿no? Homolateral. Pérdida homolateral de reflejos abdominales y cremastéricos. La anestesia cutánea, la anestesia en banda en el segmento leccionado. Aquí hay una pérdida homolateral, hay una discriminación táctil, una sensibilidad vibratoria y propioceptiva. Y la pérdida contralateral, sensibilidad termoanalgésica de 2 o 3 segmentos por debajo de la lesión, la pérdida incompleta de la sensibilidad táctil, 2 o 3 segmentos por debajo de la lesión. Las paraplejías sensitivas. Va a corresponder a las secciones medulares completas que acompañan a las paraplejías motoras. La anestesia total por debajo de la lesión también. ¿Sí? Y
síndrome de los cordones posteriores. Evoluciona con hipoestesia o anestesia profunda, con una ataxia tabética. Presenta una arreflexia patelar y aquiliana. Se observa en la tabes dorsal, ¿no?, y en el síndrome neuroanémico, una anemia megaloblástica. ¿Sí? La siringomielia, síndrome de los cordones anterolaterales, una anormalidad del desarrollo en la formación del conducto central. ¿Y cuáles son sus características de esa siringomielia? Hay una pérdida de la sensibilidad termoanalgésica en dermatomas bilateral. Ahora, cuando veamos el dibujo vamos a entenderlo mejor. Conserva la discriminación táctil, vibración y propiocepción. Debilidad de las neuronas motoras inferior, ¿no?, en manos. Hay una parálisis espástica bilateral, piernas, más una hiperreflexia y un Babinski positivo. Puede haber síndrome de Homer. Aquí están, como les decía, área en la cual se pierde sensibilidad termoanalgésica en bandas. La lesión también tenemos el síndrome del cono medular. Es una lesión situada en el extremo distal de la médula, antes del filum terminale. Hay una anestesia en la región ano-perineo escrotal, ¿no?, como en silla de montar. Trastornos esfiterianos de la vejiga y del recto. Las articulaciones radiculares pueden ser puros si solo están afectadas la raíz sensitiva o sensitiva motora. Frecuentemente se asocian a radiculalgias, como son los dolores vivos en el territorio afectado. Hay parestesias. Hay ¿no?, lo que habíamos hablado de los hormigueos. Hay una exageración de los síntomas con movimientos bruscos, signos del estornudo, ¿no?, porque pareciera así como que la persona está estornudando. Hay una hipoestesia con disociación tabética, adopta la distribución de franjas perpendiculares. También tenemos los trastornos que van a ir adoptando las siguientes distribuciones. Hay una afección braquial total con un componente de todo el miembro superior. Un síndrome de Duchenne-Erb, parte externa o radial del hombro, brazo y antebrazo. Síndrome de Dejerine-Plumke, da en el lado interno o cubital del brazo, antebrazo y mano, C8T1. El síndrome cola de caballo, anestesia en la silla de montar, ¿no?, como vimos en el esquema, L5S1, en cara posterior del muslo, la cara anteroexterna de la pierna, región perineo genital. Acá también vamos a ir viendo, ¿no?, este es el Erb's palsy, Erb-Duchenne palsy, enfermedad de Erb-Duchenne. Miren la posición en la que se coloca el paciente. Las raíces nerviosas salen de la columna entre las dos vértebras correspondientes. La distribución anatómica de las molestias, dolores sensoriales, va a indicar que la raíz nerviosa, dónde está la raíz nerviosa que está implicada, ¿no? Y ahí podemos observar estos dermatomas, que son los que van a estar afectados de acuerdo a la raíz que vaya siendo indicada. ¿Sí? Veamos la postura. Miren cómo es ese niño. Ninguno de los dos tiene una postura adecuada. Un recién nacido tiene una semiflexión, ¿no?, y las manitos en semipuño.
Las alteraciones de los nervios periféricos también tenemos que estar viendo. Hay un trastorno de sensibilidad, se refiere al territorio comprometido. Polineuropatías, ¿no? Sensitivo motor, predomina en la región distal de los nervios y pareciera como si fuera, estuviese con calcetines y guantes. Ofrece un patrón de disociación siringomiélica. Tenemos también la neuralgia ciática. ¿Cómo es eso? Y hay un compromiso de las últimas raíces lumbares, L4, L5, es muy frecuente, ya sea por lumbalgias mecánicas o por problemas de compresión de raíces lumbares. Hay dolor lumbar que irradia hacia la cara posterior del muslo y las regiones antero y posterior externo de la pierna. Llega hasta el pie. Se exacerba con la tos, estornudo, defecación, maniobras de estiramiento ciático. Y hay un signo de la SEGE que significa elevar el miembro inferior por el pie con el paciente en decúbito dorsal, con el fin de provocar dolor en el territorio del nervio ciático. Tenemos también signo de Bowers, Bragard, donde hay una flexión dorsal del pie. Aquí vemos cómo están todo lo que es enemas, ¿no? Aquí, toda esta zona. El asegue. El asegue, este signo va a ser cuando pedimos que la persona eleve el miembro inferior sin flexionar rodilla, ¿no? Y pueda presentar dolores. El bragar es cuando la persona le pedimos que extienda la pierna también, pero hacemos una flexión de pie, ¿no? En tobillo, y va a tener un dolor diferente. La SEGE tiene dolor a nivel de vértebras y el vagar a nivel ya de articulación, de cadera. Presentación, vamos a ir viendo los casos ahora, ¿no? Para ello, vamos a pedir que nos ayuden de manera voluntaria, nos va a ayudar a leer la doctora Carla López. Doctora, por favor. Sí, doctora. Gracias. Paciente masculino de 64 años acude a la consulta por dolor crónico y parestesias en la región lumbar que se irradia hacia la cara lateral del muslo y la pierna izquierda hasta el pie. Antecedentes personales: fumador de 20 paquetas en un año, actualmente en proceso de cesación. Historia de consumo moderado de alcohol, dieta rica en carnes rojas y baja en fibras, antecedentes patológicos, hipertensión arterial controlada con medicación, diabetes mellitus tipo 2, en tratamiento con metformina y obesidad grado 1. Gracias. A ver. Continúe, por favor, doctora. ¿Aló? Antecedentes laborales: trabajó durante 30 años en la construcción con esfuerzos físicos importantes y exposición a vibraciones constantes. Inicio de la enfermedad. El paciente refiere que los síntomas comenzaron hace aproximadamente 2 años con un dolor sordo y constante en la región lumbar que ha progresado en intensidad y ahora se acompaña de sensaciones de hormigueo, ardor y debilidad en la extremidad afectada. Examen físico. Al palpar la parte baja de la espalda del paciente, presenta dolorabilidad en zona lumbar, disminución de la sensibilidad al tacto y al dolor en pierna izquierda. Al
intentar mover el pie hacia arriba y hacia abajo, el paciente tiene menos fuerza en el pie izquierdo comparado con el derecho. Reflejo aquiliano disminuido en el lado izquierdo, prueba de elevación de la pierna recta, positiva a 30 grados en la izquierda. Muy bien. Gracias, doctora. ¿No? Ahora, ¿quién me ayuda a hacer una lectura del caso? Doctor Miguel Infante. Considerando los antecedentes laborales y patológicos de nuestro paciente, ¿cuál es la relación más probable entre su ocupación y su condición actual? A. La exposición a vibraciones no tiene relación con la cuadrilopatía. Radiculopatía. B. La obesidad es un factor de riesgo menor en comparación con su historial laboral. C. La diabetes mellitus tipo 2 es incidental y no relacionada a su radiculopatía. D. La combinación de esfuerzos físicos y vibraciones en su trabajo podría ser contribuido al desarrollo de su radiculopatía. E. La hipertensión arterial es el factor principal de riesgo para la radiculopatía en este paciente. Muy bien, muchas gracias. Ahora, en el chat, por favor, van a ir colocando la respuesta correcta. Y yo voy a ir viendo cuál sería la respuesta a esta primera pregunta. Bien. ¿Ustedes tienen acceso al chat? Como a mí me han pasado el link, no tengo acceso al chat. Acá debe estar. No. ¿Ustedes pueden ver el chat, doctores? Sí, doctora. Ya. Yo sí no tengo. A ver, ¿puede dar lectura a lo Ya, que a están ver, ahí le leo. escribiendo? Luz Mary Ana María Contreras menciona la respuesta de... Muy bien. ¿Quién más? Sí, no se está escuchando bien o solamente soy yo la que no escucho bien. ¿Ahora sí me escucha? Ahora sí, ahora sí. Ahí está. Luz Mary Ana María, respuesta de Gisela Bustamante, respuesta de Ana Cerrate, respuesta de Muy bien, muy Claudia bien, Soto, respuesta de respuesta de... muy bien, muy bien. Muy bien, doctores. Vemos que sí están bastante atentos. Todos han coincidido y esa es la respuesta correcta. La combinación de esfuerzos físicos y vibraciones en su trabajo podría haber contribuido a esa radiculopatía, ¿no? Porque es un esfuerzo adicional, además de son factores de riesgo para provocarlo. Muy bien, gracias. A ver, por favor, la doctora Ana Serrate, si puede Sí, doctora. dar lectura a la segunda pregunta. Ok. Pregunta 2. Interpretación del examen físico. El paciente presenta una disminución del reflejo aquiliano en el lado izquierdo. ¿Qué nos indica este hallazgo y cómo debería influir en nuestra próxima acción diagnóstica? A.
es un hallazgo inespecífico y deberíamos ignorarlo. B, indica una posible lesión a nivel del cono medular y requiere una resonancia magnética de la columna torácica. C, sugiere una lesión radicular S1 y deberíamos considerar una resonancia magnética lumbar. D, es indicativo de neuropatía periférica y deberíamos realizar una electromiografía. Y E, señala una miopatía y es necesario un análisis de enzimas musculares. Muy bien, gracias, doctora. A ver, podemos estar respondiendo de la misma manera en el chat y damos después lectura. Por favor, vayan colocando. Bien. ¿Ya están respondiendo, doctor? Sí, mi compañera Luzmeri Ana María, respuesta C. Gisela Bien. Bustamante, respuesta C. Ana Zarrate, respuesta C. Carla López, respuesta C. Claudia Soto, respuesta C. Mi persona también respuesta C. Muy bien, muy bien. Todos han acertado. Estamos haciendo una muy buena un análisis y una buena ya conclusión para poder llegar a la respuesta. Bien. Ahora, por favor, doctora Gisela Rojas, o Bustamante, Gisela Bustamante, para que nos pueda ayudar con la pregunta 3. Buenas noches, doctora. Ya. El paciente mejora con el tratamiento conservador, pero luego presenta un episodio agudo de dolor lumbar con aumento de la debilidad en la extremidad afectada. ¿Cuál sería el paso más adecuado a seguir? A. Continuar con el mismo régimen de tratamiento conservador. B. Prescribir un ciclo de corticoides sin realizar más estudios. C. Recomendar reposo en cama por 2 semanas. D. Realizar una resonancia magnética lumbar en forma urgente para reevaluar la situación. E. Programar una cirugía de descompresión sin más evaluación. Muy bien, doctora, muchas gracias. ¿No? A ver, vamos anotando nuestras respuestas en el chat. Vamos a dar lectura. Muy bien, A ver, doctor. mi compañera Luzmeri, respuesta D. Gisela Bustamante, respuesta D. Carla López, respuesta D. Claudia Soto, respuesta D. Ana Serrate, respuesta D. Ivin Rodríguez, respuesta D. Yo también pongo respuesta D. Mi compañero Blas Eusebio, respuesta D. Muy bien, doctores, felicitaciones, ¿no? Para este caso, todos han acertado, ¿no? Todos lo tienen bastante claro sobre estos aspectos. Y vamos ahora a ver con el caso 2, ¿no? Para el caso 2 nos va a apoyar la doctora Luzmeri. Doctora Luzmeri. Sí, buenas noches, doctora. Paciente de 35 años,
sexo masculino con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, manejada con metformina y etilismo crónico. Acude a la consulta por sensaciones anormales en sus extremidades desde hace aproximadamente 6 meses. Describe específicamente un adormecimiento y hormigueo que afecta simétricamente a ambas manos y pies. Además, reporta una sensación de quemazón y punciones, más notable en las noches, que le dificulta dormir. El paciente menciona que estas sensaciones han ido empeorando progresivamente. Niega haber experimentado debilidad muscular, cambios en la marcha, alteraciones en la visión, dificultades para tratar o para hablar. No presenta incontinencia urinaria ni fecal, ni ha tenido episodios de caídas recientes. No hay antecedentes familiares de enfermedades neurológicas. En la exploración física se encuentra con un estado general conservado. La exploración neurológica revela una disminución de la sensibilidad del tacto fino, el dolor y a la temperatura en guante y calcetín, con reflejos tendinosos profundos normales y sin atrofia muscular evidente. La marcha es normal sin signos de ataxia. Muy bien, muchas gracias, doctora. Vamos a ver ahora las preguntas, ¿no? Por favor, la doctora Claudia Soto, ¿nos puede Sí, estar doctora. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? A, neuropatía periférica diabética. B, esclerosis múltiple. C, síndrome de Guillain-Barré. D, deficiencia de la vitamina B12. Y E, neuropatía alcohólica. Muy bien. Por favor, de la misma manera escriben. Ok, mi compañera Claudia, respuesta A. Irving Rodríguez, respuesta A. Carla López, respuesta A. Ana Serrata, respuesta A. Blas Eusebio, respuesta A. Gisela Bustamante, respuesta A. Luz Mary, Ana María, respuesta A. Y yo también pongo respuesta A, doctora. Muy bien, doctores, ¿no? Esa es la respuesta correcta. Todos están bastante bien. Y ahora vamos con la pregunta 2. Por favor, el doctor Blas, Eusebio Blas, nos apoya. Sí, doctora, buenas noches. La pregunta 2. ¿Qué estudio es imprescindible para confirmar el diagnóstico? A, resonancia magnética cerebral. B, punción lumbar. C, electromiografía y estudio de conducción nerviosa. D, biopsia de nervio. E, tomografía computarizada de la columna vertebral. Muy bien. Por favor, vamos contestando. Bien. Mi compañera Luz Mary, Ana María, respuesta C. Bien. Irving Rodríguez, respuesta C. Claudia Soto, respuesta C. Carla López, respuesta C. Ana Serrata, respuesta C. Y mi persona C, respuesta C también. Muy bien. Muy bien, doctores. Esa es la respuesta correcta, la electromiografía. Y siempre este examen, ¿no?, de electromiografía nos ayuda mucho para saber o corroborar un poco mejor lo que nosotros estamos sospechando, ¿no? En este caso sería para esta neuropatía diabética. Muy bien, gracias.
Y vamos a la tercera pregunta. Por favor, el doctor Henry Palomino nos puede estar ayudando. Sí, doctora, buenas noches. La Bueno, pregunta 3. ¿Cuál sería una recomendación inicial adecuada para el manejo de este paciente? La alternativa A es iniciar tratamiento con interferón beta. Alternativa B es administración de inmunoglobulinas intravenosas. La C es el control estricto de la glucemia y abstinencia alcohólica. La D sería suplementación de la vitamina B12. Y por último, la E, el uso de fármacos antiepilépticos para el dolor neuropático. muy bien. Muy bien, doctor Miguel, ya Ya. tenemos. Mi compañera Luzmeri, respuesta C. Mi compañera Carla, respuesta C. Mi compañera Serrate, respuesta C. Kevin Rodríguez, respuesta C. Gisela Bustamante, respuesta C. Y yo puse respuesta D, doctor. Ya. Sí, en realidad la respuesta es la respuesta C, ¿no? Para ir comenzando, sí tendremos que darle como parte de un tratamiento, probablemente la vitamina B12 por el consumo que se hace, es muy bueno. Y cuando nosotros tengamos que dar nuestra respuesta, la vamos a ir sustentando, ¿no? No necesariamente tenemos que decir, este es el primer paso y el único paso, no. Podemos estar pensando en el primer paso, segundo paso, ¿no? Entonces, hay que, si nosotros vemos es inicial. Cuando nosotros hablamos de qué es lo que primero hacemos, tenemos que saber cómo se están movilizando esas glicemias, ¿no? O sea, ¿están manteniéndose muy altas? ¿Estamos logrando disminuirlas mucho? ¿No? ¿Para qué? Para saber realmente cuánto qué es lo que le podría estar faltando. De acuerdo a estos resultados, vamos a ir tomando el siguiente paso, que muy frecuentemente, como bien decía su compañero, es la suplementación con vitamina B12, ¿no? Lo más probable es que sea la C inicialmente y seguimos con la suplementación de vitamina B12. Ujú. Muy bien, doctores, ¿no? Ahí hay una pequeña bibliografía que podemos revisarla, aunque tenemos una gran cantidad de información en general a nivel ya eh, vía internet, ¿no? Libros que podamos estar teniendo, pero en nuestra biblioteca virtual, pero esa información la vamos a ir guardando todavía y cuando ya la tengamos que poner en práctica, se va a ir transformando en conocimiento, ¿no? Entonces, y esos conocimientos incluso van a ser de poder observar, nosotros damos indicaciones como médicos, el paciente las sigue o no, porque es decisión del paciente. No todos los pacientes que vamos a tener están hospitalizados para que a través de enfermería cumplan en estricto las indicaciones del médico. Cuando el paciente está dado de alta, ha mejorado, tomará sus propias decisiones. Y por ello también es importantísimo que si nosotros hacemos una buena conexión, que el paciente confíe en nosotros, continuará nuestras indicaciones, ¿no? Y siempre, cada vez que tengamos oportunidad
de atender a un paciente, también le orientaremos y le daremos algo de educación en salud. Muy bien, doctores. Ha sido un gusto por toda la participación activa que han tenido en la clase del día de hoy. Y vamos a ir ya concluyendo esta y vamos a ir quedando para el día 30, que tenemos la última clase y estén ya listos y preparados para el examen teórico. Y me parece que sí, ¿no? Que ustedes ya están bastante bien y muy cercanos. Eso sería por el día de hoy. Buenas noches, doctora Carla, doctor Miguel, doctora Ana, doctora Gisela, doctor Blas, doctor Irving, doctora Claudia, doctora Luzmeri y doctor Henry. Buenas noches. Buenas noches, Buenas doctora. noches, Buenas doctora. noches, doctora. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctora. Luego. Buenas noches. Buenas. Gracias. Buenas noches, doctora.